eso no pasó, pero le favorecía al que hacía algún tipo de cosas porque la investigación se distorsionaba, porque si el investigador es así de tonto para seguir las pistas que le está dando el medio de comunicación, sigue para el lado que no es, ¿verdad? Entonces, miren, es algo que ustedes tienen que aprender, y en su momento también les voy a poner así como les puse no sé qué les pareció que les haya puesto el documental que les puse en su momento de violencia contra la mujer, porque ahorita vamos a hablar de violencia contra la mujer, pero ¿qué les pareció el documental que les coloqué? ¿Impactante o no? Buenísimo. Excelente. Va, entonces, eso es importante que ustedes lo vean. Porque también, como les digo, miren, me confieso, uno de los que no les gusta el cine mexicano. A mí no mucho me gusta el cine mexicano, pero me recomendaron una película y me dijeron, mírala, hombre, vas a ver de que te va a aparecer. En el sentido de que no es que me guste el argumento, pues, pero que sí tiene mucho de certeza, pero en su momento se las voy a poner yo a ustedes también así para que la puedan ver. Y si alguien la quiere adelantar y verla, pues googlee, la verdad. Se llama La Dictadura Perfecta. Inclusive a veces está en Netflix, ¿verdad? Pero es por temporadas. A veces sí, a veces no está. Entonces, pero ahí ustedes se van a dar cuenta cómo los medios de comunicación mueven en favor o en contra de una persona a cambio de recursos económicos. Entonces, qué importante es que sepamos nosotros lo siguiente. Nosotros, al nivel que estamos, no nos podemos dejar llevar por lo que digan en un medio de comunicación. Tenemos que ser críticos, analíticos y pensantes antes de decir esto es cierto o esto no es cierto. Si hay un video en el que sí, en efecto, aparece ahí que pasó tal cosa, ¿qué podemos negar nosotros? ¿verdad? No podemos decir, no, es mentira del medio de comunicación, pero ahí está, cuando está específico. Pero cuando son especulaciones tenemos que tener cuidado, ¿verdad? Entonces, yo creo que Alexia era quien había preguntado, levantado antes la mano, y después, o Leila. Sí, era yo. Alexia fue primero. Gracias. Sí, yo tengo duda con respecto a eso también, el caso de unas adolescentes que las agarraron bueno, no las agarraron porque los policías dijeron que no podían actuar cuando iban a decapitar a otra señorita. O sea, ahí por qué ellos no podían actuar para evitar el que consumaran el delito. Bueno, si estaban consumando el delito, sí lo tenían que hacer, y si no, hay responsabilidad de ellos, ¿verdad? Ahí sí te confieso de que no sé si así fue la situación, pero si fue así, los policías no intervinieron. Ustedes saben bien de que el Código Penal, si no le prestaron auxilio, dice que tienen que pagar, y más si son funcionarios, que es lo que les compete hacer. Entonces, ¿qué te puedo decir yo? Yo no sé cómo fue eso, y no sé si lo que está en las noticias es lo que es, ¿verdad? Tendría que ser el que vea el expediente para poderte decir, pero hacer de cuenta que si es de niñez y adolescencia no te lo puedo contar, pero por lo menos ya podría yo decir a sí mismo, esto es cierto o esto no es cierto, ¿verdad, Alexi? Ok, gracias, licenciado. Leila, cuéntame, Leila. Buenas noches, licenciado. Fíjese que hablando eso de las noticias, ¿verdad? De cómo es que dice, o sea, juzgan a las personas solo así por encima, por decir así, ¿verdad? Dice que el 18 de marzo asesinaron al esposo de mi hija ahí en la entrada a la 1 de julio. Y casi que instantáneamente en la página de Neto Brand sale la noticia, ¿verdad? Del asesinato, y de una vez juzgan de una vez de que él era extorsionista. Al otro día, cuando salió nuestro diario y leímos la noticia, decía de que él no tenía antecedentes. O sea, él nunca estuvo preso, nunca mancharon su papelería, su documentación. Entonces, como que se contradicen las noticias. Pero lo que a mí sí me molestó fue de que dijeran de que él era extorsionista. Entonces, yo empecé a hablar en la misma página de Neto Brand, ¿verdad? De que él diera evidencias, ¿verdad? De lo que él estaba diciendo, pero más bien me bloquearon en la página de él. Estuvimos en el Ministerio Público, dijimos de que queríamos ver las cámaras, él las negó, dijo de que no, que las cámaras no funcionaban. Y es un lugar, pues es un punto donde sabemos que las cámaras sí funcionan,
Pero lo más molesto para mí es la forma de cómo lo criticó él, cómo lo juzgó a las primeras, ¿verdad? Sin conocer, porque a la vez de que manchó el nombre de él, pues manchó el nombre de mi familia, ¿verdad? Yo me siento, en ese sentido, me siento como que manchó mi nombre, por decir así, ¿verdad? Nosotros somos gente trabajadora, están mis nietos, porque él dejó 2 niños, y ha sido muy duro para mí, porque toda la familia, ¿verdad? Que está en los departamentos, ¿verdad? Preguntan y lo juzgan, y toda la gente piensa, pues, de que él eso era. Pero las evidencias son las que yo espero de él y jamás me contestó. Bien, Leila, entonces léete en el Código Penal y búscate donde están los delitos contra el honor y vas a ver de que sí puedes actuar. ¿Oíste? Inclusive, muchas gracias, cuando licenciado, la lo voy a persona hacer. ya falleció, las personas que le sobreviven pueden actuar en nombre de él para limpiar su imagen y reputación. Esa es parte de la dignidad humana, ¿vieron? Eso está dentro de la dignidad humana que les he ido dando yo los tips y ustedes han ido leyendo de la mano con el libro, ¿vieron? Muchas gracias, licenciado, le agradezco. Vale, y las bendiciones. Entonces, continuamos. Miren, ahorita empecemos porque voy a tratar de adelantar un poquito, ¿verdad? Ustedes, porque si el lunes no va a dar clases, por lo menos hoy sí vamos a terminar hasta las 8. En el caso de la violencia contra la mujer, ustedes saben muy bien de que existe la ley de femicidio en nuestro país, pero esta se dio a raíz de muchas convenciones que se dieron que Guatemala de alguna manera ratificó. Está la de Belén do Pará, que es una que Guatemala, en la que Guatemala se compromete a que va a, de alguna manera, a verificar porque a las mujeres no se les violente física, económicamente y de alguna manera psicológicamente, ¿verdad? Entonces, por eso es que en el caso de la ley de femicidio va enfocada hacia eso. Entonces ahí vemos nosotros de que la violencia no es así como antes pensaban, de que era únicamente un golpe físico, sino que también puede ser violencia psicológica y violencia económica. Entonces, cuando les digo yo de violencia psicológica, es cuando a alguien la tratan de que, hagan de cuenta ustedes, de que la hacen de menos, le dicen con palabras tal vez más agresivas, ¿verdad? Que es tonta, que no sirve para nada y cosas así. Entonces, esa es violencia física. Entonces, no necesitan tener un golpe para que ustedes puedan defenderse, ¿verdad? Porque ya se está violentando, en este caso, el derecho de la mujer y se está cometiendo delitos. La violencia económica o patrimonial es por lo menos un ejemplo que les puedo dar a ustedes. Si un tipo se casa con una mujer que posee sus bienes o hicieron bienes juntos, por ejemplo, y él empieza a vender los bienes de la persona, de la persona con la que está, sin la autorización o sin el acuerdo de voluntades de ambas personas, puede de alguna manera ponerse una denuncia de que se le está violentando patrimonialmente porque le está mermando en sus bienes. Y en el caso de la física, ¿qué más está, verdad? Decirles de que son golpes, son agresiones. Ahí también de alguna manera se desprende lo que es la violencia sexual, pero que la violencia sexual puede llevar implícito otros tipos de violencia, porque también está dentro de la violencia sexual, está la violencia psicológica, ¿verdad? Porque le va a afectar psicológicamente, y la violencia física, porque hay de alguna manera hay fuerza de por medio para obligar a una persona a hacer lo que no está dispuesta a hacer y que se le obliga de alguna manera en contra de su voluntad a hacer. Entonces, por eso es que yo creo que ahorita el hecho de que se haya dado de primero el documental nos va a ayudar mucho. Aquí puedo decirles yo a ustedes de que hasta hace pocos años de los países más violentos del mundo estaba Guatemala, Jamaica, Haití, El Salvador. Ahorita yo no sé, he visto que El Salvador ha tenido de alguna manera una limpieza contra las pandillas. Posiblemente eso hizo que bajara un poquito la violencia en el caso de las mujeres, posiblemente. Yo no conozco las estadísticas de allá. Sin embargo, nosotros sí conocemos las estadísticas de nuestro país. Aquí entra algo, miren ustedes. En Guatemala hay mucha violencia contra la mujer y por eso es que la Corte de Constitucionalidad, cuando se le planteó la opinión consultiva, ahí no fue opinión consultiva, fue el recurso de inconstitucionalidad en contra de la ley de femicidio, porque violentaba el derecho de igualdad, planteó o resolvió de que no había de alguna manera inconstitucionalidad en la misma, porque lo que se estaba buscando era, por el contrario, la igualdad
entre las personas, ¿verdad? Tratando de proteger a la mujer que ha sido vulnerable en su vida y en su dignidad históricamente. Pero de alguna manera eso da la pauta de que la ley de femicidio va a tener de alguna forma vigencia y respaldo jurídico mientras siga habiendo violencia contra la misma. Si ya no la hubiera y la violencia viéramos que es más hacia nosotros los hombres, entonces podríamos decir, sí, ahora sí ya esta ley está violando el derecho de igualdad porque ya no es así como cuando nació, ¿verdad? Pero por el momento sí tiene que seguir vigente. Aquí me estoy recordando de algo, miren ustedes, como les digo, uno tiene que ser analítico. ¿Se acuerdan ustedes de que el documental que vieron es de los tiempos de Oscar Berger, ¿verdad? Cuando él era presidente. Entonces, ahí yo vi de que la reportera, miren ustedes, la reportera dijo de que, ya no me acuerdo yo, pero es una especulación, ¿verdad? Porque no me acuerdo la cifra correcta, pero dan de cuenta ustedes de que decía que por cada hombre que morían, no me acuerdo si 8 o 9 mujeres. La cosa es que era una cantidad muy alta de mujeres a comparación de hombres. Cuando sabemos, vamos a ver, cuando sabemos nosotros de que la mayoría de muertes violentas que nosotros sabemos que existen son contra hombres, ¿verdad? Pero son muertes violentas externas a casa, ¿verdad? Pero entonces yo me puse a pensar, la gran qué mentirosa esta cuata, ¿verdad? Pero como estaban vendiendo el reportaje, ella, aparte de cosas que sí son verdad, porque la mayoría de cosas sí son verdad, nosotros nos consta que sí lo son, también mete cosas que no lo son, ¿verdad? Otra cosa que tal vez impactó a ustedes fue por lo menos cuando increpó a los del MP, a los del Ministerio Público. Miren, yo estoy en contra de que el Ministerio Público investigue únicamente los casos de personas que sean personalidades, ¿verdad? O personas conocidas o que tengan un rango dentro de nuestro país porque fueron políticos o porque son profesionales destacados. Para mí que todos somos iguales. Así como deben de investigar la muerte de un abogado destacado, también de una prostituta. Tienen que averiguar quién cometió ese delito. Inclusive, si matan a un pandillero, también deberían de averiguar quién fue, ¿verdad? Para que no haya de alguna manera impunidad y que se deje de haber tanta violencia en nuestro país. Entonces, debe de bajar la cantidad de impunidad. Estoy de acuerdo. Pero miren, pues, solo se las pongo así. Si yo llego con ustedes al MP y usted es el fiscal y le digo, miren, ¿cómo va el caso de la mujer descuartizada? ¿Qué me contestarían ustedes? ¿Cuál de todas? Exacto, Emily, ¿cuál de todas? Porque, y algo así fue, ella le dijo, ¿y cuál? O sea, entonces en eso sí tenía razón, pero en el reportaje quedó como que, esta ni siquiera sabe, pero ¿cómo vas a ver si lastimosamente, hay tanta violencia en contra de las mujeres aquí que han descuartizado a tantas mujeres, han golpeado a tantas mujeres, han hecho tanto contra las mujeres? Entonces, uno tiene que ser más específico. Miren, el caso número tal, guión tal, que se ha hecho. Entonces, ahora ya solo se ingresa al sistema. Miren, las actuaciones están de tal manera, ¿verdad? El expediente está en tal lado, lo busca, va así, ¿verdad? Pero si uno llega así, por eso les digo, son cosas que uno dice, es parte de lo que tiene que vender el medio de comunicación, ¿verdad? Pero otras cosas como las que ustedes vieron ahí, de que a la mujer muchas veces se le califica o se le cuestiona, en lugar de ver cómo investigar qué fue lo que pasó, anda con las uñas pintadas, es prostituta, anda con caites, es prostituta, tiene un tatuaje, es marera y prostituta. O sea, ¿lo entienden? O sea, de alguna manera, en lugar de buscar el punto de partida, porque sea o no sea prostituta, se tiene que verificar qué fue lo que pasó. ¿Me entienden? E inclusive a alguna persona que pueda ejercer la prostitución, de alguna manera pudieron haberla matado por una cosa muy independiente al ejercicio de lo que hace, ¿verdad? Dan de cuenta ustedes de que tal vez tienen un hijo y tiene problemas con su pareja, pero ejerce la prostitución, pero el que la mató fue la pareja y no por haber ejercido la prostitución que ahí la conoció, sino que tal vez la mató porque quería quedarse con el hijo, por ejemplo. Entonces, pero no porque es prostituta, entonces no hay que averiguar. Entonces, eso no es justo, ¿verdad? Eso es impunidad. Entonces, por eso les digo,
yo estoy en contra de la impunidad y hasta yo les he dado las clases de que debemos de ser exigentes con las autoridades para que den seguimiento y atiendan a nuestras peticiones. Sin embargo, también tenemos que ser bastante críticos cuando sean los medios de comunicación para ver qué es lo que nos están vendiendo, ¿verdad? No dejarnos llevar únicamente por lo que nos puede cegar, ¿verdad? Porque realmente causa una conmoción, un enojo bárbaro el que estén diciendo que están violentando a las mujeres y que pase eso. Algo muy importante que ustedes se pudieron haber dado cuenta en ese momento que vieron ustedes el reportaje fue por lo menos el caso de la niña que violaron en el Petén. Esa niña manifiesta de que lo que quería la persona que la violó era de que los papás se dieran para que ella se casara con el agresor. Y vieron que el papá dijo, yo no iba a ceder eso si mi hija no es un chuchito, no es una cosa así, o sea, es una mujer, es una niña y no podía aceptar de que pasara eso. Pero era porque el Código Penal daba esa pauta antes, que el agresor podía casarse con la víctima y quedaba libre de cualquier tipo de cargos. ¿Ya habíamos hablado de eso con ustedes? Les pregunto porque doy clases también. Sí, licenciado, ya había hablado del tema. Ya. Bueno, entonces ya no voy a ahondar. Entonces, ante tal, yo les comenté a ustedes de que viola el derecho de dignidad y se declaró inconstitucional ese artículo. ¿Vieron? Ya no voy a hablar nada más, pero como les digo, como doy clases también en las maestrías y en otro lado, ¿verdad ustedes? Entonces, es importante que veamos de que de alguna manera la violencia contra la mujer inclusive está impregnada dentro de las mismas leyes, porque el querer equiparar a una mujer a un objeto era de verdad lamentable, ¿verdad? Que se diera ese tipo de cosas. Como les digo yo a ustedes, ¿a quién de ustedes les va a gustar como mujeres, que Dios no lo permita, pues, si les pasara algo así, casarse con su agresor, con la persona que la violentó, ya sea porque se sienten amenazadas, porque le puedan hacer algo a su familia o porque en el caso de algunas comunidades, porque tiene dinero y la familia dice, bueno, por lo menos tiene pisto, ¿eh? Entonces, pero no debería ser así, ¿verdad? Porque viola lo que es la dignidad humana. Entonces, es importante que veamos esto. Entonces, ahora podemos ver nosotros de que existe una entidad que se llama MAIMI, ¿verdad? Que está ahí por la verbena, que le brinda una atención integral a la mujer. Entonces, cuando por lo menos a una mujer le pasa algo, ahí sí que una forma de comentarles qué pueden hacer, tienen que ir de alguna manera y recurrir a ese lugar, porque ahí está en conjunto lo que es el INASIF, está el Ministerio Público, están los jueces, ahí están todos, o sea, hay varias entidades ahí que les pueden atender en caso de que suceda algo. Vamos a usar de ejemplo un caso mediático. Oigan, sí, vamos a usar un caso que salió en los medios de comunicación, pero que empezó a circular en las redes sociales, que es el caso de la señorita de aquí de San Cristóbal, ¿verdad? Que el novio la estaba golpeando. Pues ahí, ¿qué puede decir uno? Son mentiras del medio de comunicación porque no la golpeó, ¿verdad? Estaban jugando nada más, estaba haciéndole cosquillas en el pelo. No, ¿verdad? Porque sí se ve, ahí sí hay una prueba de que está pasando la situación. Entonces, si ustedes se dan cuenta, ella misma manifiesta de que fue ahí al MAIMI, que es en la verbena, y ahí le dieron la atención integral y le dieron el seguimiento. Lastimosamente, ¿verdad? Por las situaciones o coyunturales o qué, no se dio luego la audiencia y al principio la persona supuestamente solo evacuó la audiencia por escrito, el imputado. Y posteriormente ya no se presentó a las audiencias, ¿verdad? Entonces ahorita si lo capturan, ya ni medida le van a dar, ¿verdad? Y eso como que no lo asesoraron bien. Pero la situación es esa, de que hay una atención integral para la mujer que ha sido violentada físicamente, psicológicamente, sexualmente. A la te rayaste, mira qué chula tu pantaloneta. Mira. Y su cambio. Leila, tu micrófono. Leila, tu micro. Bien. Perdón, disculpe. No tengan pena, pero está chida la pantaloneta. Bien,
Entonces, vamos a continuar. En ese caso, si ustedes se dan cuenta, de alguna manera hay un lugar donde se le brinda atención integral a la mujer. ¿Y para qué se hace eso? Porque antes la mujer tenía que ir de primero al Ministerio Público. Del Ministerio Público se tenía que ir a otro lado bien lejano a que se hicieran las pruebas, ¿verdad? Hagan de cuenta si era una violencia sexual al INASIF para ver si tenía fluidos o si tenía manchas, ya sea internas o ya sea en la ropa. Después se tenía que poner ante juez competente y se tardaba mucho más, ¿verdad? En esas vueltas. En cambio, ahora en un solo lugar, no les digo yo de que salgan en un par de horas, pero sí, por lo menos es en un solo lugar, ¿verdad? Lo que antes se hacía en varios días, se puede hacer ahora en menos de 12 horas. Entonces, por una forma de exagerar, ¿verdad? A veces es en, ¿qué? 3, 4 horas, 5, pero es una forma de decirles eso. Pero eso ayuda a que se trate de no revictimizar a las personas. Entonces, vean, en Sudamérica se llama victimización doble. ¿Vieron? Aquí nosotros en Guatemala decimos revictimización. Y en una conferencia que yo estuve y me dicen, ¿por qué decir revictimización? Porque así decimos nosotros allá. No, es victimización doble. Sí, pero ustedes lo dicen aquí así, yo lo estoy dando como se dice allá, ¿verdad? Entonces aquí decimos nosotros la revictimización que no se debe dar en contra de las personas, así como se los mencioné en su momento también, que no se puede dar en contra de los menores de edad, tampoco se puede dar en contra de las mujeres. Contame, Jeremías. Sí, licenciado, buenas noches. Ya que tocó este tema, dice que en ese caso hay un familiar que está pasando ese caso. Mi pregunta es, ¿tiene facultad ese juzgado para actuar como juzgado de familia para poner pensión alimenticia? Sí, perdóname, ese no es juzgado de familia, ¿viste? Es de femicidio. Por eso yo le digo esto, porque a él de una vez no le han mandado nada, sino que la persona que le puso la denuncia de una vez le mandó por WhatsApp que tenía que depositarle una cierta cantidad de dinero como mantención, pero no le dio número de cuenta, sino que la persona se abocó, la afectada se abocó a ese lugar y le dijeron que con base a ese número tenía que depositar. No le han hecho ninguna notificación todavía personalmente. Entonces, mi pregunta es, si a él le dieron y ya le mandaron eso, ¿esa es la competencia de ese lugar o no es así? Mira, te entiendo que quien le notificó es la otra parte, la persona que lo fue a denunciar. Eso no es una notificación, le tienen que notificar por medio del juzgado. Y si no lo lee... Sí, ya, él se abocó allá al lugar y le dijeron que le iban a mandar, citación, pues, pero hasta el momento no le han mandado nada, ¿va? Lo que está por escrito es lo que vale. Entonces, que él verifique qué es lo que dice en la resolución, y ya con la resolución que vea qué consignaron ahí. Pero por lo general ahí lo que hacen es proteger de la violencia de la mujer. Ya las situaciones de familia se tienen que resolver en un juzgado de familia, solo si hubiera alguna necesidad extrema de que por lo menos los niños estén pasando necesidad grande, entonces sí tienen potestad de por urgencia hacerlo, pero después remitir la parte conducente a familia a un juzgado de familia. Excelente. Sí, el caso es de que esta persona se fue, le estaban alquilando y el infectado estaba trabajando cuando ella se fue, como dijo, sin contar, sin hacer ningún, que le dijera yo, comentario, se fue y cuando ella regresó el otro a trabajar ya no estaba en su lugar la persona. Y ella como a los 8 o 15 días fue a poner esa denuncia a ese lugar. Entonces, pero mi duda es cómo es eso de que ellos ponen una cantidad cuanto que no son juzgados de familia. Puede darse por esa razón, ¿oíste? Porque tal vez estén pasando mucha hambre los niños y de verdad no tengan un acceso económico, pero por la emergencia, ya después lo puede continuar un juzgado de familia. Pero solo en esa parte, lo de la familia. Ahora, si hubo violencia en contra de la mujer y todo, ahí sí lo van a engranar de ese lado. Bueno. Pero tendría que, ¿cuáles son las pruebas en que se tiene que argumentar el afectado? Ay, Jeremías, es que cada caso es concreto, yo no te puedo decir, yo no conozco el expediente, Jeremías. Ya, ok, gracias.
Jeremías. Oigan, ustedes, ahí se acuerdan de que lo de las pruebas van a ir viendo ustedes ahí concretamente de qué depende de las pruebas que se estén presentando. Yo no sé qué cosa es cada cosa. Yo les puedo hablar de generalidades y a veces damos ejemplos y todo eso, ¿verdad? Pero ahí se acuerdan de que cada caso es cada caso concreto y lo que les estaba diciendo con la compañerita hace un ratito, Natalie, de que hay que ver el expediente para uno saber qué es lo que tienen en contra para poder, ahí sí que evacuar en torno a poder contradecir cada uno de los medios de prueba que la persona tenga, ¿verdad? Si dicen, me golpeó tal día, pero esa persona andaba en San Marcos, no, miren si hay constancia aquí de que él estaba en San Marcos trabajando para tal lado. Entonces, esas son las pruebas, depende del caso de lo que se esté diciendo, ¿verdad? Cuéntame, Luis Enríquez. Gracias, Lick. Pues esos modelos de atención integral que el Ministerio Público ha implementado, pues no solo han sido en beneficio en pro de la mujer, sino el MAINA, que es para la niñez y la adolescencia, Ajá. el MAINA, que corresponde a la mujer, Ajá. y el MAIJU, que corresponde a la juventud, ¿verdad? Los jóvenes en conflicto con la ley, han venido a beneficiar ese tema administrativo, ¿verdad? Y no tener, como dijo usted, que andar de un lado para otro, sino en el mismo lugar se concentra todo lo que necesita la persona al momento de entablar una demanda. Todas las instituciones. Exacto. Sin embargo, pues porque yo me muevo en eso, hemos visto que al momento más que todo en Maini, en el caso de la chica, solo como un ejemplo, la de San Cristóbal, quizá porque convivía con la persona, piensa 2 veces en la denuncia y cuando se decide llega, ya la evaluación médica ya no es una evaluación fiel que pueda establecer lo que se necesita para poder ratificar la demanda o aportar ese dictamen pericial. Y ese es el error que mucha persona comete, ¿verdad? Tanto en el tema de la mujer como en Maina también, llevar tarde a la persona y así alterar la evidencia. Totalmente de acuerdo, Luis Enríquez. Y sé a qué te referís, pero no quise tocar el tema, ¿viste? Sé a qué te referís de ese caso concreto, pero mejor ni tocarlo porque no es público tampoco. En el caso del Maina, fíjense ustedes de que está en la Simón Cañas, ¿verdad? Ahí pueden encontrar ustedes donde cayeron los árboles ahorita, que fue lo de la feria de Guatemala. Por ahí está este juzgado. Ese es para atención integral a niñez, ¿verdad? El MAIJU que está diciendo Luis Enríquez queda ahí en la zona 9, el tercer nivel de ahí de la cuarta calle y cuarta avenida. Ese es para el caso de los jóvenes, ¿verdad? Más que todo, tiene también situaciones de adolescentes en conflicto con la ley penal ahí. Entonces, respecto a esto, vemos nosotros de que existe entonces una serie de instrumentos que van en torno a la protección a la mujer. Y les digo, esa parte, como les digo, yo les hablo las situaciones de nuestro país específicamente, y ustedes tienen en complemento el libro del doctor Ronnie López para poder ir leyendo muchos de esos documentos que tengan que ver con niñez. Ustedes los van a ver ahí, con mujeres, en el caso de la violencia contra la mujer. Y vean, muchas veces en mis cátedras yo hablo mucho sobre el autoestima que tenga cada persona, porque como lo mencionó muy bien aquí Luis, muchas veces la persona calla, porque piensa de que el amor es más grande y que la persona va a cambiar, y que si bien es cierto, hoy solo la insultó, mañana no le va a pegar, pero después sí le pega. Pero si bien es cierto, solo le pegó, pero no la va a matar, después sí la mata. O sea, ¿me entienden? Porque piensa de que la persona puede cambiar. Entonces, quizá el actuar en tiempo es lo más importante, ¿oyeron? Siempre he hablado yo también de que no se use mal la ley de femicidio, no inventar, no mentir, porque también puede afectar personas, puede afectar familias cuando
no existe la violencia y se va a tratar de inventar cosas, porque lastimosamente, ahí se acuerdan ustedes de que tal vez, yo doy el ejemplo, tal vez una chica enojada porque encontró en el celular de su pareja un mensaje de otra persona, viene y se lacera a sí misma, se golpea y todo, y va a decir, él me lo hizo, ¿verdad? Después se arrepiente porque se dan cuenta que más si tienen familia y todo, y era mentira, y va a decir, no, fíjense que fueron mentiras y todo, pero sigue de oficio. Entonces, la situación es utilizar bien los mecanismos que existen cuando son necesarios. Y muchas veces son necesarios, y así como dice Luis Enríquez, hay que usarlos. O sea, cuando de verdad está siendo violentada una persona, no puede dar la pauta de no, es que mejor tal vez voy mañana, mejor pasado, porque se puede perder mucho de lo que puede ser aportado en prueba, de lo que puede el INASIF rescatar. Si es una agresión sexual, ustedes saben muy bien de que se puede ayudar mucho si acaba de ser para la situación de fluidos y todo eso. Si es una situación de golpes, también es importante que se haga en tiempo y así sucesivamente, ¿verdad? Contame, Luis. Gracias, Lick, nuevamente. Y es que ratificando justamente eso, es más normal o común de lo que parece que regularmente una dama entabla una demanda en contra de su conviviente por lesiones o por agresión sexual. Va con toda la certeza de que quiere que la persona pague por lo que hizo. Sin embargo, después de emitido el dictamen, que al final es una sugerencia para el juez y que pueda tener una mejor apreciación, ¿verdad? No es que le diga qué tiene que hacer. Al día siguiente regresan a hablar con el médico para decirle, mire, disculpe, pero ya no quiero que se lo lleven preso o algo así. Y eso se da, pero increíblemente, de una forma constante, diaria, se arrepienten al final de tomar la decisión de demandar a su conviviente. Pues ya viste, ahí sí que, ¿en qué institución trabajas, Luis? INASIF. Ah, ya viste, entonces ahí es donde mejor puedes tener ahí sí que esa experiencia donde se pueden perder pruebas. Lo que te estoy diciendo, si no llega en tiempo, posiblemente se pierda una prueba muy importante que también lo mencionaste en su momento y que puede perjudicar, ¿verdad? Y ¿saben qué es lo peor? No estoy justificando, pero muchas veces, así como hay malos funcionarios o malos trabajadores de instancias públicas, también hay malos usuarios que después culpan a los trabajadores de que por culpa de ellos no salió bien lo del caso, pero son ellos los que no llegaron en tiempo, o así como dice Luis, después se hicieron para atrás y siempre no, pero hay una situación en donde se pide de que por lo menos se mantenga esa denuncia y no siempre se hace. Especialmente cuando es agresión sexual. Ajá, sí. Contame, Carlos, solo voy a ver que la computadora se me va a quedar sin carga, pero por favor, Carlos, contame. Muy buenas noches, Lick. Gusto saludarlo. Contame. No sé si me escucha. Sí, te escucho. Ok. Fíjese, Lick, que en relación a lo que usted acaba de decir, en eso de que ellos hacen la denuncia de alguien por maltrato o alguna cosa por el estilo, yo más creo y considero que muchas veces, bueno, le voy a contar mi anécdota, porque regularmente es mi anécdota que a veces le he dicho, ¿vale? Lo que pasa es de que muchas veces las mujeres son influenciadas, Lick. Son, por ejemplo, otras amigas o familia o alguien más va que le dice, no, mira, pero es que puedes pedir, es que puedes denunciarlo, puedes hacer esto, puedes hacer lo otro. Y al final, lógicamente, pues después cuando ya ven las condiciones y las situaciones en las cuales pues ellos no es como se los pintan, pues va, porque obviamente ir a meter a alguien a la cárcel, pues, y más en las condiciones en las que se va y más las cosas que se oyen y se escuchan. Yo considero y creo que en ese momento como que ellas reflexionan y dicen, no, mejor no, que no se lo lleven. Incluso hasta le han ido a llorar al Ministerio Público o al momento en el cuando ya la tienen agarrada para retirar eso.
Pero ahora lo que usted me dijo, o lo que usted dijo, perdón, en esto, de que eso se sigue de oficio, Lick, o sea que prácticamente aunque ellas retiren la denuncia efectuada, automáticamente el caso sigue. Exacto. Y eso es parte de lo que ustedes van a estudiar en su derecho penal. Ok, perfecto, muy bien, eso es lo que quería confirmar, Lick, nada más. Es de oficio, ¿viste? O sea, es que lo que pasa es que antes cuando era la ley de violencia, para erradicar la violencia intrafamiliar, sí se daba la pauta de que la mujer pudiera llegar a presentar el desistimiento. Sin embargo, muchas veces que presentaban ese desistimiento era porque eran amenazadas por la pareja, de que ya no les iban a pasar gasto, que las iban a matar, que les iban a quitar los hijos y todo. Entonces, ante tal situación, ahora cuando alguien presenta desistimiento, no le dan así al lugar, sino que sigue de oficio. Yo creo que les comenté a ustedes el caso de alguien en odontología, ¿no? Sin nombre ni nada, o sea, que se le violentaba y que inclusive en Costa Rica... No, Lick, no. En Costa Rica, fíjense ustedes de que un profesional de la estomatología, le dicen a los odontólogos, violentaba a su esposa, y en Costa Rica pusieron una denuncia a los vecinos del hotel porque él estaba sacando una especialización. Al venir aquí, ella lo miraba normal, y miren ustedes lo que les voy a contar ahorita. Dentro de las actuaciones del expediente figuran, y eso sí lo publicaron los medios de comunicación específicamente, pero sí lo figura, de que a la mujer, por lo menos si a él no le gustaba la comida, la escupía, la tiraba al suelo y hacía que ella se la comiera, que le introducía diferentes instrumentos tanto en la vagina como en el ano, que le hacía, perdón, pero yo estoy dando clases, ¿verdad? No van a pensar que... Entonces, cosas así, o sea, le hacía cosas así bárbaras, la golpeaba, la menospreciaba psicológicamente, hacía un montón de cosas. Irónicamente, ella nunca denunció, inclusive en Costa Rica ella no fue la que denunció. Lo que sucedió fue que uno de los hijos se escapó, se tiró por una pared y le fue a decir a unos vecinos que ya no soportaba eso y que estaba pasando eso, y los vecinos denunciaron que el niño, el adolescente estaba ahí, y ella tal vez ahí sí que la reacción del amor de madre, cuando le preguntaron si en efecto pasaba eso, aceptó, y al principio aceptó llevar a cabo todo el tipo de denuncias y todo, pero después desistió, ¿me entienden? Pero en el caso de ella sí fue bueno que siguiera de oficio, porque sí habían suficientes indicios, elementos, de que en efecto ella de alguna manera como que estaba alineada a lo que él hacía, ¿me entienden? Entonces, como que ya era algo normal, cuando no lo era. Entonces, por esa razón es que la ley tiene eso de que se tiene que seguir, es un delito de acción pública, se sigue de oficio. ¿Oíste, Carlos? Bien. Entonces, miren, 8:02. Muchas gracias, Lick, disculpe. Les mando un gran abrazo a ustedes y les deseo éxitos en su examen el lunes, y nos vemos el viernes entonces, ¿oyeron? Gracias, Lick. Linda noche. Gracias, licenciado.